Póngase de pie y abra su Biblia en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer tu versículo 4 y 6. De 4 al 6. Póngase de pie para que leamos la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Gloria al Señor. Mire lo que dice el 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios amado, en esta preciosa hora por el privilegio, el regalo, la bendición grande que nos has dado, Señor, de poder llegar hasta el santuario, aquí a este lugar que nos has dado, Señor, para congregarnos, adorarte y recibir de ti, aprender de tu palabra, recibir tus bendiciones. Señor, he leído tu palabra y reconozco, mi Dios, que dependo de ti, que sin tu ayuda yo no puedo hacer nada. Te suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, que es nuestro ayudador, me ayude, Señor, a ordenar, a organizar las ideas, a presentar esta palabra, Señor, que sea de edificación para todos los que estamos aquí, mis hermanos que nos ven a través del internet, Señor, los que verán el video en el futuro. Padre, te pido que aquel que está interesado en aprender de la palabra de Dios pueda aprender de este mensaje, porque tú, Señor, me vas a ayudar, porque tú me vas a iluminar para presentar esta palabra de acuerdo a tu voluntad y para la honra y la gloria de tu precioso nombre, Señor. Gracias. Amén. Puede sentarse. Y en esta noche quiero hablar del tema, la diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. La diferencia entre el rapto y la venida de Cristo. A todo hermano que está conectado en el internet viendo el servicio, viendo el culto, le sugiero que no se aparte de la sintonía. Si usted empezó a ver este video, esta enseñanza, le suplico que lo vea todo. Usted va a aprender mucho si usted es una persona que está interesada en los tiempos del fin, en el tiempo final de la historia. Dios ha puesto en mi corazón traer esta enseñanza que no es tan común, no sé por qué. Se habla de tantos temas y este es uno de los temas bien importantes e interesantes que la iglesia del Señor Jesucristo necesitamos entender. Y le he pedido a Dios que me ayude, hermano, a hacer lo más claro posible y que usted me entienda y que esta enseñanza se quede guardada en su corazón, en su mente, para que usted y yo no seamos engañados por tantas corrientes, tantas falsas doctrinas que está inundando las redes sociales, el internet, el YouTube y todo eso. Y hay personas con poco conocimiento bíblico que le creen a todo le ponen amén, a todo le dicen amén. ¿Verdad? Es importante tener bien claro este tema. ¿Por qué es tan importante este tema de la diferencia entre el rapto o arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo? Porque en la iglesia, cuando alguien dice, ¿cuántos están esperando a Cristo? Amén, decimos todos. Y nosotros como iglesia verdaderamente no esperamos a Cristo. Esperamos el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que Cristo va a mandar a buscar al sonar de una trompeta y nos encontraremos con Él en las nubes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cristo viene al final de los 7 años de la gran tribulación que le espera a este mundo. Pero para entender esta diferencia es necesario primero, hermano, tocar algunos temas, unos tópicos bien importantes para entender la profecía bíblica. Y yo quiero, hermano, que yo quisiera que usted tomara nota, que usted quizás vea el video en su casa cuando llegue, para que usted aprenda
de esta predicación en este día. Primero, para entender la diferencia entre el rapto, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, para no confundirlo, pensar que es un solo evento, o pensar de que no existe el rapto, que no existe arrebatamiento de la iglesia, como hay algunos que enseñan también. Y hay grupos grandísimos de hermanos que se dicen, mencionan el nombre de Cristo, el nombre de Dios, y no creen en el rapto de la iglesia. Usted le pregunta a un mormón y va a decir, ¿de qué me estás hablando? Le habla usted a un testigo, al testigo de Jehová, dicen ellos, tampoco no creen en eso. Entonces por eso es importante. Dice, no, que yo puedo ir a cualquier iglesia, lo importante es que busquemos a Dios, dice la gente. Es verdad, es importante que busquemos al Señor, pero tenemos que saber a dónde vamos a ir y quién es el que está enseñando y cuál es la manera de creer. Y todo parte, hermano, que hay muchas preguntas. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Dicen algunos. ¿Será antes de la tribulación? ¿Será a mediados de la tribulación? ¿O será al final de la gran tribulación? Entonces tenemos que tener nosotros bien claro ese punto. ¿Cuándo ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia? Para esto, hermano, es necesario entender de qué manera las personas entienden e interpretan el libro del Apocalipsis. ¿Qué cree este grupo de creyentes con respecto al milenio? ¿Cuándo es el milenio? ¿Será que ya pasó el milenio? ¿Ya pasaron 1000 años? ¿O será que estamos dentro del milenio? ¿O es algo que vendrá en el futuro? Y eso es lo que yo quiero que ahora veamos. Porque para entender el libro del Apocalipsis, hermano, es necesario primeramente pedir la dirección del Espíritu Santo. Pero hay un pasaje bien clave, bien importante en el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es uno de los libros maravillosos de la Biblia. Por no decir el más maravilloso, el más bonito, el más interesante, porque toda la palabra de Dios es interesante. Pero así como el libro de Génesis es maravilloso porque vemos nosotros quién es el creador, quién formó al hombre, quién nos dio vida, cómo empezó la historia de la humanidad. En el libro del Apocalipsis se nos narra a nosotros el final de todas las cosas. Nació la vida, nació la muerte, pero al final en el libro de Apocalipsis vemos que la muerte también tiene que morir. Vemos el diablo que hizo caer al hombre, pero vemos al final que, ¿cómo será su final? Que será lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces por eso Satanás, el diablo, le interesa que las personas no se interesen por entender el libro del Apocalipsis, ni el tiempo del fin, ni los temas proféticos de la palabra del Señor. Pero para eso estamos aquí. Siempre cuando es un estudio bíblico, hermanos, es un poco extenso y hay que leer para poder entender los temas que vamos a tratar. Quiero que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. ¿Me ayudas, mija, con el texto, por favor? Este versículo es clave para entender y cómo interpretar el libro del Apocalipsis. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en las tribulaciones. Perdón, es el versículo 19, por favor. Versículo 19. Dice así: escribe las cosas que has visto. ¿Qué es lo que había visto Juan? En los versículos anteriores, si usted ha leído el libro de Apocalipsis, usted sabe que había visto Juan. Él estaba preso en aquella isla de Pasmo y de repente él está y ve a un personaje maravilloso. Se le presenta al Señor Jesucristo con vestiduras sacerdotales. Si usted lo ha leído, si no, le exhorto a que lo lea. Entonces dice, y el Señor Jesús le dice: escribe las cosas que has visto. O sea, lo que él vio en el momento. Entonces le dice: mira, lo que has visto aquí, cómo yo me he aparecido, cómo venía vestido el Señor, ¿verdad? No vamos a leer los 18 versículos anteriores, que es lo que había visto Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son. Es decir, lo que estaba viviendo la iglesia en ese momento.
Y por eso él empieza a escribir la persecución que estaba teniendo la iglesia del Señor Jesucristo. Los emperadores estaban persiguiendo, matando a los creyentes. Entonces el Señor le dice: escribe las cosas que has visto, las que son ahora, en el momento que estaba viviendo el apóstol Juan. Y le dice: y las que han de ser después de estas. O sea que el libro del Apocalipsis se divide en tres porciones o en tres partes, para que usted me entienda mejor. Dice: las que vio Juan. Qué lindo, hermano, esos son los versículos. Y las que son. ¿Y qué era? Cuando seguimos leyendo el libro del Apocalipsis, vemos el mensaje a las 7 iglesias, lo que la iglesia estaba viviendo. Los que han leído el mensaje a las 7 iglesias, cada iglesia, Dios le da un mensaje. Eso era lo que estaba viviendo, las que son. Pero le dice: vas a escribir también las cosas que han de ser después de qué. Después del rapto de la iglesia. Amén. Entonces, es necesario entender eso. No podemos creer o pensar que el libro del Apocalipsis es todo profecía y que no se ha cumplido nada. Claro, se han cumplido ciertas cositas de ahí, pero mayormente es profecía. Todo lo del capítulo 4 en adelante del libro del Apocalipsis es profético. Tendrá que cumplirse un día. Entonces, ¿por qué hay muchos errores en cuanto a la interpretación de la palabra del Señor? Hay algo que se llama, en el estudio bíblico, en la teología, que se llama hermenéutica, que es la manera correcta o la fórmula o la regla de cómo interpretar un pasaje bíblico, que hay que aplicar muchas cosas, ¿verdad? Pero hay, por lo menos, yo quiero mencionarle 3 fórmulas o reglas para interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Número 1, literal. Es decir, que así como usted está leyendo, esto va a suceder. ¿Qué es literal? El pasaje que leyó hermano Miguel en Hechos capítulo 17, versículo 30. Dice que Dios ha establecido un día en el cual juzgará a los hombres por aquel varón, por Cristo. Eso es literal, eso va a pasar. O sea que así será, como usted ha leído, como lo que leyó y entendió, así va a acontecer. Eso es literal. O sea que es real, visible, que va a acontecer. Todo me entienden, ¿verdad? Que es literal. Amén. Sí, porque a veces cuando uno menciona las palabras es necesario explicar, porque a veces hay personas que dicen cosas, hermano, que hay que tener ahí un diccionario, porque uno no entiende nada de lo que están diciendo. Ok, literal. Número 2, simbólico. El simbolismo que hay en la palabra de Dios. ¿A qué me refiero simbólico? O sea, como una ilustración para darnos a entender a nosotros. Le pongo un ejemplo. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Eso no es literal. Jesús no es una puerta. Él es el único camino, la única entrada. Él está hablando de una forma simbólica, un simbolismo, ¿verdad? Entonces, esa es la regla o la fórmula que se utiliza para entender un pasaje bíblico. Aunque hay otras, por ejemplo, la época, la cultura, la región a los cuales el Señor les estaba dedicando la palabra en aquel momento cuando Él dijo las parábolas, que eran cierta manera ilustraciones, porque las personas de esa región sabían y entendían bien cuando el Señor les estaba diciendo algo. Entonces, simbólico. Y el número 3, figurativo. ¿Qué es una figura? Por ejemplo, cuando la Biblia habla de la bestia, que se está refiriendo al anticristo. No es que una bestia va a venir y la gente va a aceptar a una bestia, ¿verdad que no? Sino que se refiere que tiene poder, que tiene fuerza y que se va a mostrar como un animal, como una bestia salvaje, asesino, que no le importará al final de la historia matar a millones de personas. Está hablando figurativo. La Biblia habla del dragón, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, figura. Caballo. Dice: escuché un ruido
como de muchos caballos que iban a la guerra. Está hablando de una figura. Aquellos que quizás han tenido la oportunidad de ver, hermano, correr un montón de caballos a la misma vez, ¿cómo se oye? Entonces, cuando la Biblia dice que la voz de Dios es como el ruido de muchas aguas, está hablando que la voz de Dios es ensordecedora, si es que a alguien le toca escuchar la voz de Dios. Y los que han ido allá a ver las cataratas del Niágara, cuando uno está cerca ahí, hermano, si se acercó un poquito en el barco donde cae esta agua, yo cuando estuve ahí, digo, Dios mío, si yo le estaba hablando ahí a mi esposa y no me escuchaba por el gran ruido. Y cuando Juan quiere encontrar algo para explicar cómo él sintió cuando escuchó la voz, como el rugir de muchas aguas. Pobrecito el pecador que se va a poder poner una excusa delante del Señor, no va a poder. Entonces, literal, simbólica y figurativa. Entonces, partiendo de ahí, amados hermanos, es que han surgido muchas interpretaciones. Y yo quiero hablar en esta noche, por lo menos antes de entrar al tema de la diferencia del arrebatamiento, el rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor, quiero que entendamos otro tema. Es bien importante. Hace años yo prediqué de esto. Quizás algunos hermanos se acuerdan. ¿Cuántos se acuerdan? A ver, levanten la mano los que se acuerdan cuando prediqué yo eso. Como 3, mire qué poquito. Ok. Brenda, ¿me ayudas por favor con lo que tenemos ahí? Quiero que leamos todo. Esto se llama en el estudio bíblico, en el estudio se refiere a las escuelas de interpretación bíblica o 3 interpretaciones acerca del milenio. ¿Cuándo será el milenio? Entonces quiero que leamos. Desde ahí empieza, hija. En el Apocalipsis 20, del 1 al 10, Juan ve la siguiente visión. El diablo es prendido y arrojado a un abismo por 1000 años para no poder engañar más a las naciones. En ese momento los que perecieron en la tribulación vuelven a la vida y reinarán durante ese periodo, pero los demás muertos no vuelven a la vida hasta el final de los 1000 años. Al final de esta época el diablo es soltado, engaña a las naciones nuevamente y después de una batalla final es arrojado para siempre al lago de fuego. Este pasaje ha sido fuente de enormes controversias, no solo porque hay diferentes interpretaciones de lo que dice, pero también porque es un cruce de temas teológicos sobre los cuales grandes sistemas de pensar cristianos están fundados en lo que sigue. Las 3 interpretaciones principales de este pasaje. Hay muchos más, pero quiero que veamos por lo menos 3 escuelas de interpretación o 3 corrientes de enseñanza o doctrina. Quiero que me entienda bien ese punto. Doctrina es un conjunto de creencias por las cuales nos regimos nosotros. Premilenialismo. Si a usted le preguntan, ¿usted qué es? ¿Usted es premilenialista? Y ya va a ver las otras ahí adelante. Quizás no entendemos, no sabemos eso, pero por eso estamos aquí, hermano, y vamos a tomarnos el tiempo para que usted entienda. Premilenialismo. Se toma el número 1000 en Apocalipsis literalmente. Es decir, que va a acontecer que los 1000 años son aquí en la tierra, donde Cristo va a venir a reinar por 1000 años, donde en ese periodo de tiempo se hará la voluntad de Dios, el reino prometido a Israel. Entonces dice literal, y también se toma la cronología del Apocalipsis. Cronología significa en orden, que así como estamos leyendo, así van a acontecer las cosas. Y fíjense que el libro del Apocalipsis verdaderamente es cronológico. Es uno de los pocos libros en la Biblia que lo podemos entender así cronológicamente, no
no toda la Biblia, porque algunos dicen que el primer libro que escribió Moisés es el libro de Job, pero el primer libro es Génesis. Para que entendamos que ese es el principio, que esto quiere decir la palabra Génesis, comienzo o principio, ¿verdad? Del Apocalipsis hasta este punto, como una simple descripción ordenada de eventos. En esta interpretación, el milenio es una época después de la segunda venida de Cristo. Por eso el o sea, y para hacerle claro, eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Dice que Cristo viene antes del milenio, en el cual Él reina. O sea, Él viene precisamente para esto, para reinar durante los 1000 años sobre el mundo, como un rey literal desde Jerusalén. El premilenialismo viene asociado generalmente con la teología de dispensacionalismo, en donde se insiste en una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento. Por eso es necesario que haya una época futura en donde la profecía del Antiguo Testamento se cumple literalmente para el pueblo de Israel. Por ejemplo, que todas las naciones darán tributo a Jesús cuando Él esté reinando en Israel. Ya lo vamos a ver cuando veamos las diferencias entre el rapto y la segunda venida de Cristo, más adelantito. Y otras profecías que describen a Israel en una era dorada con influencia sobre todo el mundo. Es dispensacionalismo. El milenio es la era de Israel bajo ideal rey davídico, cuando el Señor le promete: estableceré un reino eterno, perpetuo para Israel. Y le dice el Señor: te pondré por cabeza y no por cola. ¿Y será que Israel ahorita es cabeza de naciones? No, ¿verdad? O sea, lo odian. Pero habrá un día cuando Cristo venga después de la gran tribulación para defender. Vendrá de Sión el libertador, y entonces todo Israel será salvo y Cristo reinará. Y no es Cristo quien va a agarrar al diablo y lo va a encadenar, lo va a atar por 1000 años. Un ángel, hermano, ni siquiera un arcángel. Para que usted vea el gran poder de Dios. ¿Cómo va a mover sus manos el Señor para tocar ese diablo asqueroso? Un ángel va a venir con una cadena y lo va a matar, lo va a amarrar y lo va a poner su sello para que no engañe más por 1000 años. 1000 años sin diablo. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, esa es nuestra posición. Premilenialismo. Eso es lo que yo creo. Que tiene que venir un rey para reinar. No puede haber una época milenial sin rey. Eso es lo más lógico. Pero hay grupos enormes, grandes de cristianos que no creen así. Entonces aquí, esta es la segunda escuela de interpretación en cuanto al milenio. Amilenialismo. Esta posición afirma que los 1000 años del Apocalipsis son figurativos. O sea que no es literal, no va a ocurrir. Ellos no creen que se va a levantar un anticristo, no creen que Jesús va a reinar por 1000 años, ellos no creen que va a haber una gran tribulación. O sea, dice que todo es una figura, como lo que le he hablado anterior. Y por eso el error, porque ellos no ven esa diferencia, que el texto bíblico se interpreta ya sea literal, simbólico o figurativo. ¿Cuántos se acuerdan? Un poco confuso, ¿verdad? Ok. Dice, esta posición afirma que los 1000 años del Apocalipsis son figurativos, no literales, y que el pasaje es una recapitulación de la historia de la iglesia desde su principio hasta la segunda venida de Cristo. Dicen que ese es el reino milenial de Cristo. O sea, desde que Cristo murió y toda la historia hasta la segunda venida de Cristo. El encadenamiento del diablo significa su derrota, dice, por Cristo en la cruz. O sea que Cristo vino y, ¿verdad? O sea que como que ya no hay diablo, pues. ¿Sí? Significa su derrota, dice, por Cristo en la cruz. Y su reino es el reino actual de Cristo sobre el mundo. O sea, hay una escuela de interpretación y muchos que se llaman cristianos que creen así. Mientras la iglesia testifica acerca de él cuando el diablo es soltado al final de los 1000 años, dicen ellos,
Esto se toma como la tribulación, cuando el diablo sea suelto. Y la segunda venida del Señor se ha notado que esta posición no tiene un buen nombre, pues parece implicar que niega el milenio. O sea, prácticamente lo están negando porque ya vamos más de 2000 años. Pero en realidad afirma la presencia actual del milenio. Teológicamente, el amilenialismo viene generalmente con la idea de que la iglesia ha sustituido a Israel. Es decir, que la iglesia toma la posición de Israel. Que ellos creen que por Cristo, porque el pueblo de Israel rechazó a Jesús, o sea, Israel ya no existe y la iglesia tomó espiritualmente la posición de Israel. Bueno, esa es la creencia de la iglesia católica. Es por eso que ellos tomaron que dice que Pedro estuvo allá, que fue el primer papa, que es una mentira, como andan los curas, ¿verdad? Con el gorrito, como que son judíos. ¿Me van entendiendo? O el cumplimiento de Israel en el pueblo de Dios. Y que por esto todas las promesas a Israel en el Antiguo Testamento se cumplen espiritualmente en la misión de la iglesia. No se espera un futuro literal para Israel. O sea, eso, hermano, es que toman la posición de que ellos son el pueblo de Israel. Le pongo un ejemplo para que usted vea quiénes creen así: los adventistas del séptimo día. Ellos creen esa posición de que ellos son Israel. Usted va a ver un adventista del séptimo día a las 6. Dice: antes que se ponga el sol, no quiero que toquen aquí, que no hagan esto. Así creen ellos. Que el sábado, pero lo raro es que no se circuncidan. Llegan en carro a la iglesia y usted va a una sinagoga judía, ni un carro, no hay ni parqueo ahí. Allá en Israel hasta los elevadores están programados. Usted entra al elevador, se abre la puerta sola, usted entra y tiene que esperar hasta que se cierra, y el elevador está programado el sábado para que vaya parando en todos los pisos, tanto cuando va para arriba como cuando viene para abajo. Pero ¿y cómo van a poder que Israel está ahí? Si Israel tiene promesas eternas de parte de Dios. Si dice que Israel es la niña de los ojos de Dios, y usted ha visto un tuerto, no, nuestro Dios no es tuerto. Él tiene dos pueblos. Israel es la niña de los ojos del Señor. La iglesia es la niña de los ojos del Señor también. Gloria a Dios. Entonces, estamos viendo la número 2. La que hemos visto se llamaba, ¿cómo se llamaba? Amilenialismo. Vamos a la tercera. Postmilenialismo. Se afirma que el milenio es una era dorada en la historia humana que surge de la creciente influencia del evangelio en el mundo. Aquí la derrota inicial de Satanás no es la cruz, así piensan ellos, como en el amilenialismo, sino la expansión del evangelio y el reino de Cristo. No es literal, pero por medio de la influencia de la iglesia en el mundo, el postmilenialismo entonces es porque Cristo regresa después del milenio. Pero a diferencia del amilenialismo, no te afirma que estamos ahora en el milenio, pues es algo que surge en el futuro. En el futuro humano. La teología detrás del postmilenialismo es una combinación de las dos otras posiciones. Por un lado, la iglesia reemplaza a Israel. Estos dos grupos, hermano, se llama la teología del reemplazo. O sea que la iglesia reemplaza a Israel, y no es así. Y no se espera un futuro de cumplimiento literal. Pero por otro lado, las promesas a Israel se toman concretamente en su aplicación a la iglesia. Por eso la necesidad de un reino global de Cristo en este mundo. El amilenialismo fue importante en la iglesia constantina, es decir, cuando Pablo estuvo en Roma ¿verdad? Y yo no sé si usted ha leído la historia, pero cómo empezó la iglesia católica. La iglesia católica no es lo que el católico cree,
que es la primera iglesia de Cristo que Cristo fundó. La iglesia del Señor Jesucristo nació en el día de Pentecostés. Amén. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió en Jerusalén y estaban aquellos 120 que recibieron el poder del Espíritu Santo. Allí inició la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la iglesia católica surgió con Constantino. Bueno, dice la historia que este emperador estaba en guerra y vio que estaba perdiendo las batallas, y dice que fue el diablo, hermano, que le mostró una cruz en el cielo y dijo: bueno, este debe ser el Dios de los cristianos y vamos a ir a pelear las guerras en el nombre de la cruz. Y aquel hombre le empezó a ir bien, hermano, y dijo: no, esto está bueno así. Dijo: vamos a declarar que el cristianismo va a ser la religión oficial del Imperio Romano. Así inició la iglesia católica, en donde había una fuerte relación, dice, estamos ahí, ok, donde dice la iglesia constantina, en donde había una fuerte relación entre la iglesia y el poder del Estado. Y luego, a través de los siglos de la iglesia medieval, hubo un sentido de estabilidad y continuidad. Vamos a hablar, déjamelo ahí un poquito. Es decir, que esta posición dice que la iglesia tiene que establecer el reino de Cristo en la tierra, y que hasta cuando la iglesia haya establecido el reino preparado para que venga a reinar el rey, hasta entonces Cristo va a venir. Y esto fue lo que se creyó, hermano, y mucha gente creía por mucho tiempo. Porque la iglesia verdadera de Cristo Jesús estaba, hermanos, como adormecida. Como que el diablo había logrado, hermano, apaciguarla, detenerla. Que la iglesia verdadera de Jesucristo no avanzaba para nada. ¿A qué se debía? No me pregunta a mí. Los tiempos de Dios, los tiempos proféticos. Pero cuando empezó a surgir, hermano, aquel anhelo del pueblo de Israel a regresar a su tierra, amén, la verdadera iglesia del Señor Jesucristo empezó a surgir. La profecía se empezó a cumplir aceleradamente, amado hermano. Entonces dice que la iglesia católica no es por eso, hermano, que ellos quieren establecer el reino. Y es por eso que esas nuevas corrientes de, hermano, de esos apóstoles que se llaman apóstoles, y usted que me está viendo que está en una iglesia donde se llama apóstol o no es pastor, salga corriendo de allí. Que ellos le van a decir a usted: vamos a conquistar, vamos a establecer el reino de Cristo aquí en la tierra, que nuestros hijos van a ser los presidentes, que nuestros hijos van a ser los alcaldes, nuestros hijos van a estar gobernando el mundo entero. Es la misma teología, la misma creencia del catolicismo. O sea, imponer la religión a la fuerza. Porque, ¿y cómo cree que lograron ellos imponer la religión? Bueno, diciendo: vamos a bautizar a los niños desde pequeños. Y la iglesia católica tiene gran poder. Tiene gran poder terrenal, no poder espiritual. Porque es la institución más millonaria de todo el mundo. En cada ciudad, por grande o pequeña que sea, frente al parque central de esa ciudad está la iglesia católica. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué? O sea, está aliado al Estado. Es más, la iglesia católica tiene tanto poder en esta tierra que ningún gobierno se puede meter con ellos. ¿Por qué cree que hay tanto violador? Solamente aquí 300 violadores homosexuales violaron a más de 1000 niños en Pensilvania. Solo aquí en Pensilvania. Aquí en Nueva York han descubierto cuántos. Y a ver por qué los jueces de Estados Unidos, que es el país que más aplica la ley, ¿por qué no lo llama el gobierno y vamos a juzgarlo? Y así como a un violador le dan pena de muerte, ¿por qué a esos de sotana no les dan pena de muerte también? Para que usted vea el poder que tienen. O sea, el Vaticano es como una nación
que el Papa es el presidente de esa nación. Es por eso que cuando él viaja a un país, o sea, le hacen todos los honores mejor que a cualquier otro presidente que vaya, porque ellos tienen poder. Entonces nosotros somos como una nación. Ellos están en Roma, pero es una nación donde Italia no se mete, se gobiernan ellos, tienen su propio banco, sus propias leyes. Entonces dice, a los violadores los vamos a juzgar de acuerdo a la ley del Vaticano. ¿Y cuál es el castigo que le dan a los violadores? Los cambian de ciudad, los cambian de parroquia. Oye, salió diciendo el Papa que los había mandado a orar a un templo apartado, a purificarse. Que el Señor reprenda a los hijos del diablo. Entonces, estabilidad era fácil en ese contexto cuando la Iglesia Católica impuso la religión por muchos años y trataron de desaparecer la Biblia. Ellos trataron de ocultar la Biblia. Dígame, los que tenemos más de 35 años, cuando usted era católico, ¿tenía acceso a una Biblia? Para que no conociera la verdad. Y es más, hasta en las iglesias, en los templos católicos, cuando iba a la misa, cuando iba al bautismo, decían un montón de cosas en latín que nadie entendía nada. Y lo único que decían, amén. ¿Qué quiere decir así sea? ¿Qué estaba diciendo? No sabemos. Entonces ellos imponían la religión. Nace un niño, antes del rápido tráigalo, lo vamos a bautizar. Y hermano, y mire cómo están aliados al poder del gobierno. Que si usted quería sacar un documento, si no tiene el acta de bautismo, olvídese que le iban a dar nada. Entonces por eso tanto bolo, ¿verdad? Tanto drogadicto, violador y todo. Dice que es católico. Solo porque lo llevaron a bautizarlo cuando estaba chiquito. Si alguien me está viendo, no se enoje. Dijo el Señor Jesucristo, conoceréis la verdad y la verdad lo hará libre. Gloria a Dios. Seguimos. ¿Dónde nos quedamos, hija? Era fácil, dice que era fácil creer que esta posición, porque la gente creía que así era, que la iglesia iba a establecer el reino para que después viniera Cristo. Que el reino era presente en la influencia de Cristo por medio de la iglesia, lo que yo le he venido explicando. En la era moderna se comenzó a pensar en categorías de progreso, y armados con la ciencia y la razón, la humanidad pudo convencerse de que pronto se introduciría una nueva era dorada para todo el mundo. Es lo que creía. Que no podía ser casualidad que esta también fue la época en la que el postmilenialismo fue más popular. La influencia del premilenialismo comenzó a crecer. O sea, en el siglo XX no es que no existía, sino que estaba como apagado, como estaba detenido por la gran bestia, ocultando la Biblia. La gente ignorante no conocía nada, y vinieron los conquistadores, vinieron los españoles y introdujeron la religión católica en muchas partes del mundo. Entonces, pero dice que en el siglo XX empezó a crecer el premilenialismo, especialmente después de las dos guerras mundiales, cuando surgió el postmilenialismo moderno de la era atómica. La idea de una era dorada parecía ridícula en ese contexto. Como Dios no parecía estar activo en la historia humana, se concluyó que su acción en este mundo ocurriría después de la segunda venida de Cristo. Ya se entendía que este mundo no duraría mucho más. O sea, empezó la gente a dudar en esa enseñanza de la Iglesia Católica, porque el mundo no estaba mejorando. Empezaron a haber guerra, empezó la perversión. ¿Cómo es posible que la iglesia va a lograr que este mundo todos miren a Dios? ¿Cómo es posible que la iglesia va a poder establecer este reino? No es posible. Empezaron las guerras, empezó a surgir, hermanos, todos cantantes de rock, empezó a salir el pecado, la pornografía, e inventó el Playboy, el Hollywood y tantas cosas. ¿Y cómo la iglesia va a poder establecer el reino, hermano? ¿Cómo la iglesia va a poder establecer eso? Déjamelo, hija, por favor. ¿Ok?
Dice que este mundo no duraría mucho más. Vamos a continuar leyendo ahí. ¿Okay? No estamos diciendo que las diferentes posiciones solo dependen de su contexto histórico. Pues hoy día hay quien defiende cada una de ellas. Todavía existen. Pero sí es importante notar que los tiempos en que vivimos pueden afectar nuestra interpretación de la Biblia y a nuestra teología. Al fin y al cabo, esta es una cuestión compleja que vale la pena discutir, no solo para llegar a una conclusión acerca del Apocalipsis 20, pero también porque, como hemos visto, al discutir las diferentes opciones, nos profundizamos más en los temas bíblicos y teológicos, muy importantes. Cualquiera puede decir, y que en cierta manera es verdad, que no importa cómo quizás no entendamos a plenitud o cabalmente los temas bíblicos, lo importante es estar santificado. Lo importante es estar santificado esperando al Señor. Eso es verdad, pero sí es importante entender también, porque el Señor Jesucristo dijo, hermano, que conforme a tu fe sea hecho. Si hay un grupo tan grande que cree que va a pasar la gran tribulación, usted vea los de enlace, ellos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, o que ellos están estableciendo el reino, o no le hablan de eso. Porque es importante entender eso entonces. Conforme a tu fe se ha hecho. Y es más, Pablo dice, ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Por lo demás me está guardada una corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida. Es importante entender esto, que conforme a tu fe se ha hecho. Y estaba viendo un cortito, ¿verdad? Donde están en ese debate y empieza uno de esos de Costa Rica, de enlace, viendo los diferentes puntos de vista de esto. Y se paran, pero tienen mucha audiencia y en todos los países latinos donde hay cable, ahí está enlace. Pero como dijo un hermano, el enlace con el infierno o enlace con el diablo, porque de Dios, hermano, ahí solo es pedir pisto, ¿verdad? Mejor póngase a leer la Biblia y no ver enlace. Pero grandes grupos, hermano, creen que algunos creen que va a ser a mediados de la tribulación, otros creen que van a pasar la gran tribulación. Uno de los grandes en México, hermano, Alducin, por ejemplo, él cree que va a pasar la gran tribulación. Imagínense. Enseña muy bonito, ay, gloria a Dios, amén. Tenemos que tener discernimiento, hermano. Ya habíamos concluido ahí, amén. Entonces es importante, así cuando usted ve una predicación, usted lee un libro o ve a alguien en el internet que empieza a hablar, usted va a entender cuál es la posición de ese escritor, cuál es la posición, cuál es su forma de creer en cuanto al rapto de la iglesia, en cuanto al milenio, de qué manera él entiende el libro del Apocalipsis. Es importante esto que yo le estoy hablando hoy en día. Quizás usted dirá, bueno, no me ha quedado tan claro. Pero si no le ha quedado claro, yo le invito, hermano, a que se interese por el estudio bíblico. Los tiempos del fin. Gloria a Dios. Ok. Diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. En el rapto Jesús permanecerá en el aire, en las nubes, según 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, vamos a ser arrebatados, tomados por sorpresa, sin previo aviso. Eso es lo que quiere decir. La palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí arrebatado. Dice, seremos arrebatados o arrebatamiento. Es de tomar por sorpresa, sin ningún aviso antes. Por eso dice, habla simbólicamente como ladrón. Que el ladrón no avisa cuándo va a llegar a robar. Pero el Señor no es ningún ladrón. El Señor no viene a llevar lo que no es de Él. Él viene a llevar lo que es de Él.
lo que Él compró con su sangre. Bendito sea tu nombre. A esto viene el Señor. Pero simbólicamente la palabra dice que Él viene como ladrón. O sea, para hacernos entender la forma como va a venir. Porque como una advertencia para aquel que camina, hermano, con un pie adentro y otro afuera. Que cree que el Señor le va a avisar. Como habla, ¿verdad? La palabra en Mateo capítulo 25 en cuanto a las 10 vírgenes. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. Pero eso era, hermano, porque Jesús está hablando simbólicamente en ese pasaje que en Israel se acostumbraba que el novio cuando se casaba, y me acuerdo todavía ya, hermano, era una costumbre en los pueblos allá antes, yo me acuerdo, se hacía la fiesta primero en la casa de la novia y el fin de semana siguiente se hacía donde el novio. No sé si a usted le tocó así. A ese novio le tocaba esperar, ser paciente, no como a algunos que no se esperan. Pero desde que se casaban ya en el registro civil, en la alcaldía, y había pasado la boda de la novia, ya era la esposa. Pero es como una cortesía, se la dejaban otros días en la casa a los padres para que la disfrutaran los últimos días a la muchacha, ¿verdad? Pero si de repente el novio estaba en la noche acostado y dice, bueno, ya me casé, o la voy a ir a traer. Y entonces es que venía el novio, hermano, y decía, aquí viene el novio, salía a recibirle, salían gritando los vecinos. Y así como estuviera la novia despeinada, así como cuando se levantan algunas hermanas, gloria a Dios, salía a llevársela. De una forma haciéndolo ver que tenemos que estar preparados porque no sabemos a la hora, que a qué hora Cristo va a venir por nosotros, gloria a Dios. Bueno, en la segunda venida Jesús vendrá a la tierra y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Zacarías 14, 4 al 9. ¿Me ayuda por favor, hija? Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies, ¿quién? Jesús. En aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Qué lindo, como dice el apóstol. Qué lindo. Hemos estado ahí en ese monte. Al oriente y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la multitud del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Jesús en la segunda venida, Cristo no viene solo a las nubes a encontrarla, a encontrar a su novia, no. Él viene a la tierra y afirma sus pies en el monte de los olivos. Amén. También Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Se sentará en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones. O sea, por eso estamos hablando que el reino milenial es literal, o sea que va a suceder, ¿verdad? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. O sea que en la iglesia hay ovejas y hay cabros. ¿Qué se considera usted? Yo no lo sé. Lo que sé es que a veces me han dicho a mí, ¿por qué no va a buscar aquella ovejita? Y yo le digo, si supiera este hermano que es cabro. Ajá. Gloria al Señor. En el rapto, la iglesia va a encontrarse con Jesús en el aire. Lo hemos leído en 1 Tesalonicenses 4:17. Va a encontrarse. Y lo quiere poner otra vez, para que vea que es que nos vamos a encontrar con el Señor. En la segunda venida, la iglesia va a seguir a Jesús a la tierra. Apocalipsis 19:4. ¿Qué dice Apocalipsis 19:4? Vamos a ver. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron. No estamos ahí. Apocalipsis 19:14, perdón. 19. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo,
blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Ya que al que le gustan los caballos, el Señor le tiene un caballito blanco. Amén. Dice, de su boca sale, estamos ahí, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. O sea, vendrá a reinar. Y aunque no quieran, hermano, tendrán que someterse al Señor Jesús. Dice, Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Apocalipsis 19, en cuanto dice que un ejército celestial vestido de ropa de lino fino. Mire lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y así vienen con él, con esa ropa, gloria a Dios, a reinar con Cristo. Alábele si puede. En el rapto ocurrirá antes de la tribulación. Esa es nuestra posición, es nuestra creencia, de que el rapto ocurre antes de la gran tribulación y que Cristo vendrá a reinar después de la tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. ¿Estamos? En que el rapto ocurrirá antes, el arrebatamiento ocurrirá antes de la gran tribulación. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra. Amén. Entonces, en la segunda venida ocurre al final de la gran tribulación, según Mateo capítulo 24 versículo 20 en adelante. Mateo 24, 20. Orad pues que vuestra huida no sea invierno. Mire, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en el día de reposo. En otro pasaje dice que no sea el día de invierno. ¿Por qué? Por eso la iglesia no puede ocupar, hermano, el lugar de Israel. No puede. El libro de Mateo, el capítulo 24, no está dirigido a la iglesia. Está dirigido al pueblo de Israel. Dígame usted, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. ¿Quién es el que guarda el día de reposo? Israel. Hasta el día de hoy, el día sábado, usted puede poner una mesa en medio de las calles y no pasan carros. Y verá que que no sea en invierno, porque en invierno Israel es frío y hay nieve. El Señor no está dirigiendo esta palabra, hermano, a los que vivimos allá en Centroamérica, que cuando hemos visto la nieve, ni mucho menos que han guardado el día de reposo, ¿verdad que no? ¿Sí? Entonces el Señor está diciendo, porque habrá entonces gran tribulación. Súbelo. Hija, estás. Cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quién es el escogido? Israel fue nación escogida por Dios, no por ellos, no, que Dios lo escogió. Aquellos días no serán acortados. Entonces está hablando de la nación escogida de Dios. Ok. En el rapto, Satanás estará muy activo en la tierra. Apocalipsis 12:12. ¿Qué dice? Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo, es decir, 7 años. Es un periodo terrible. Apocalipsis 13:2. ¿Qué dice Apocalipsis 13 versículo 2? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad.
Ahí está viendo del gran poder, la autoridad que va a tener dada de parte del diablo al anticristo. En la segunda venida Satanás será atado y encadenado y echado en el pozo del abismo. Apocalipsis 20 del 1 al 4. Apocalipsis 20 versículo 1 al 4. Y vi un ángel, mire, un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Mire, un angelito, hermano. Va a agarrar a ese diablo, mire, que tanto ha molestado por tantos miles de años. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta, sube por favor, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado. Imagínate, Cristo está reinando aquí. Ese diablo tiene que estar amarrado. Va a ser suelto por un poquito tiempo. ¿No dice la Biblia cuánto? Pero después le llegará su fin, su final. El rapto. En el rapto la paz será quitada de la tierra. O sea, después del rapto la paz será quitada totalmente de la tierra. Apocalipsis 6, 3 al 4. Apocalipsis 6, versículo 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Y eso ya lo estamos viendo, ya todo se está preparando, de que sea quitada totalmente la paz de la tierra. Todo lo que nosotros estamos viendo, hermano. Cuando Daniel dice que muchos correrán de aquí para allá y de aquí para allá, y que la ciencia se iba a aumentar. Mire cuánta inmigración, cuánto nosotros nos hemos venido. Usted ve cuántos sirios, cuántos árabes huyendo a Europa. Mire ahora los venezolanos, hermano, ahora los nicaragüenses huyendo a todo el mundo. Muchos correrán de aquí para allá. Y está hablando en el capítulo 12 de Daniel, hablando de los tiempos del fin. En la segunda venida la paz será restaurada. O sea, en el rapto, cuando nosotros nos vamos, la paz será quitada y aquí el diablo tomará control. Ahí es cosa suya si usted se quiere quedar. Pero en la segunda venida será restaurada la paz en la tierra, según Isaías 9, versículo 7. Isaías 9, 7. ¿Estamos? Isaías capítulo 9, versículo 7. Ok, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces está hablando ahí, hermano, de un reino terrenal de Cristo en la tierra. Zacarías 14, 17 y 18. Quiero que me lo ponga. Isaías 14, 17 y 18. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey Jesucristo reinando, al Rey Jehová reinando en Jerusalén, de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia, vendrá plaga, con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. O sea, tendrán que adorar. Lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? El canto que cantamos nosotros. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Se cumplirá esa palabra. En el rapto, el anticristo aparecerá. O sea, después del rapto, el anticristo aparecerá venciendo y para vencer. Según 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. El diablo te va a levantar para tomar control de este mundo. 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará. Entonces, cuando el rapto de la iglesia ocurra, la iglesia sacada de esta tierra, el diablo se va a levantar. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará al final de la gran tribulación, con el espíritu de su boca, y destruirá con él, con el resplandor de su venida.
inicuo, mire, inicuo, cuyo advenimiento, ¿me sigue? Es por obra de Satanás. El anticristo, el diablo le da el poder al anticristo con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mire, todos aquellos que se ruegan, hoy no, que otro día, que después. Por esto Dios les enviará, dice, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Eso se llama el tiempo de la gracia, que todos pueden ser salvos. Y andamos nosotros rogando a la gente: acepte a Cristo, hombre. Ya no siga ahí pecando, ya no siga bebiendo. Acepta a Cristo, venga al Señor. Después creerán a la mentira, al engaño del diablo, y serán condenados. Y dice que ya no tendrán descanso, hermano, por los siglos de los siglos. De que más vale que ponga toda su fe y su confianza en Cristo Jesús. De que después del rapto del anticristo aparecerá venciendo, y para vencer, Apocalipsis 6, 1, 2. Apocalipsis 6, versículo 1 y 2. Apocalipsis 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona. Recuerde que ese arco es flechas, guerras, y la corona es poder o autoridad, y salió venciendo para vencer. Pero recuerde que el Señor Jesucristo, hermano, Él tiene muchas coronas, no solo una. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo. Pero lo importante es el número 1, que el diablo aparecerá. Mucha gente confunde este tipo que viene ahí montado en ese caballo como que es Cristo, pero no. Este es el anticristo que se va a manifestar en la gran tribulación y va a engañar al mundo entero. En la segunda venida, el anticristo será amarrado o agarrado y echado al lago de fuego al final de la eternidad, según Apocalipsis 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Será el final de Satanás, al final de toda la historia. Entonces usted ve que hay una diferencia entre el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Entonces es incorrecto para nosotros decir: estamos esperando a Cristo. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia, que será 7 años antes de que Cristo venga a la tierra, porque en el arrebatamiento nosotros nos vamos a encontrar con nuestro galán novio en las nubes. Y la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Cómo el Señor va a permitir, hermano, que este diablo sucio y mentiroso manosee y pisotee a su novia? Si un novio aquí en la tierra, hermano, ve que a su novia la van a agarrar y la van a devanar y la van a violar y la van a maltratar, ¿usted cree que no va a hacer algo? Como Cristo, si la iglesia es la novia del Señor, ¿cómo el Señor va a permitir que ese diablo asqueroso, hermano, maltrate a su novia, que Él ha comprado a un precio caro con la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario? No, Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Por cuanto ha guardado, esta es la clave, guardar la palabra de mi paciencia, yo también te libraré, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Gloria al Señor. Los juicios no son para los santos, no, Señor. Nosotros somos como Enoc, que caminó agradando a Dios y se lo llevó Dios para no ver muerte. Gloria al Señor. Así como Elías fue llevado, amén, por aquel torbellino, para que veamos qué ha pasado en el pasado, para que usted y yo como iglesia creamos que el rapto de la iglesia es verdad. Gloria al Señor.
Y que la gente incrédula que no quiere creer en el Señor, así como Eliseo vio caer los trapos, el manto de Elías, así nos van a ver cuando nosotros vayamos para arriba caminando en el rapto de la iglesia. Bendito sea su nombre. Enoc, Lot, Elías representa a la iglesia. Noé representa al pueblo de Israel. Israel va a ser guardado en medio de la tribulación. ¿Había pensado así? Israel va a ser guardado en la tribulación. Si usted lee Apocalipsis 12, habla cómo el Señor protege a Israel al final. Bueno, a eso va a venir Cristo pues al final, a defender a su pueblo. Noé fue guardado en medio del diluvio. Entonces, Israel, pero la iglesia no. La iglesia es sacada. Bueno, si me está viendo alguien que se quiere quedar, quédese. Pero yo le digo, si usted se queda en la gran tribulación, mejor le hubiera no haber nacido. Porque serán días que el más hombrecito llorará. Hasta la muerte va a tener sus vacaciones, pues. Dice que en aquellos días los hombres ansiarán morir. Buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. O sea que la iglesia, la muerte va a agarrar sus vacaciones por 6 meses, dice la Biblia. Y cuando esté lo más recio de la gran tribulación, aquellos que estando en la iglesia andan fornicando. Aquellos que estando en la iglesia saben que están casados y está adulterando esta mujer o este hombre. Anda robando, anda insultando, no ama a los hermanos. Anda odiando, anda murmurando. Es mejor que se arrepienta, porque la venida de Cristo está cerca. La venida de Cristo es eminente. Cuando digo eminente es que puede ocurrir en cualquier momento. Ya esta noche puede venir el Señor por nosotros. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy gracias, te doy honra y adoración en este día. Gracias, precioso Salvador, por este culto tan hermoso, Señor, que nos has permitido. Gracias por cada hermano, Señor, que vino temprano y agarró esa escoba, Señor, para limpiar, para que pudiéramos realizar este culto. Gracias. Cada hermano que a pesar de los truenos y la lluvia no se detuvo, Señor, sino que se vino para el culto. Gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo el Señor. Si en esta noche hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador de su alma. Si alguien hoy quiere entregar su corazón a Cristo y quiere venir, pase adelante. Acepte a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Quizás haya alguien que quiera reconciliar. Usted sabe que no anda bien delante de Dios. Si Cristo viniera hoy, ¿será que se va con el Señor? Si la muerte lo sorprende, como mucha gente está muriendo hoy, de repente se acuestan y no amanecen vivos, ¿a dónde iría su alma? Póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, porque usted no sabe el día ni la hora. Yo quiero decirle algo más. Aquellos que me están viendo a través del video, la transmisión en vivo, y los que verán en el futuro. Últimamente yo estoy viendo a muchas personas que les hemos predicado el evangelio una y otra vez y no quieren hacer caso, hermano. Estamos viendo que le están viniendo enfermedades terribles. Cosas terribles que están viniendo, hermano, sobre esas personas. Enfermedades crueles. Si usted está sanito, si usted está consciente en su sano juicio, ¿por qué deja para mañana o para otro día lo que usted puede hacer ahora? Bendito Dios. Si alguien quiere hoy reconciliar o aceptar a Cristo, ore conmigo así. Si usted ha escuchado el evangelio, si usted es simpatizante del evangelio,
le gusta ver los cultos. Pero Dios no quiere que solamente le gusten los cantos y la palabra. Dios quiere que usted le entregue su corazón a Él. Ore conmigo, tanto la niña que ha pasado aquí, amén, y como el que está viendo en el video. Ore así, dígale: Señor Jesús, en este día yo reconozco que he pecado contra ti, Señor, pero hoy me arrepiento de todo pecado, Señor. Perdóname, límpiame, Jesús, con tu sangre que fue derramada en la cruz por mí. Este día yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador personal. Jesús, gracias por morir en mi lugar. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Y si tú vienes por tu iglesia hoy, llévame contigo. No me quiero quedar en la tribulación. Dame la fuerza para serte fiel. Dame tu Espíritu Santo para que Él sea el que me ayude para vivir una vida santa y consagrada delante de ti. Gracias, Jesús. Si usted oró conmigo, usted es salvo. El Señor le ha perdonado. Cristo le ha alabado. Si usted lo hizo a través del video, déjenos un comentario diciéndonos: yo andaba descarriado, andaba descarriada, pero hoy me reconcilié con Cristo. Si usted nunca había aceptado a Jesús y aceptó a Cristo de igual manera, déjenos ahí su comentario. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos esta niña, Padre, que de la coronilla de la cabeza a los pies tú la cubras con tu poder. Dale de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Que esta niña experimente el poder de tu Espíritu, Señor. Dale fe, fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Aleluya. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Jesucristo. Vamos a orar para despedirnos. Oramos por todas. Si hay personas que escribieron su petición ahí en el internet, vamos a orar por ellos para que Dios escuche esta oración. Oramos por los enfermos.